Hermano Muy Diego. bien, ya estamos de vuelta, disculpas, y tenemos todavía otro tema. No Ok. estamos subiendo a nadie, porque este es un diálogo exclusivo entre mi persona y José Antonio, así que no, todos los que están pidiendo subir, no vamos a subir a nadie, porque nosotros vamos a tener un diálogo hasta el momento con educación. No estoy yo insultando a la persona de José, ni José a mi persona. Aquí estamos argumentando doctrinas y bíblicamente. Por favor, no insultar, por favor, no denigrar al invitado. Demostremos nuestra fe, demostremos nuestra cristiandad. Vamos al segundo tema. Y ahora sí, yo comencé en la el primer tema. Ahora comienza usted, José. El segundo tema que vamos a tocar, la verdadera iglesia de Cristo. Es el segundo tema. Y ya ustedes lo mismo sacarán su conclusión, quién estuvo apegado a Biblia y quién no estuvo apegado a Biblia. Compartan, por favor, compartan, para que más personas puedan ver este en vivo. Ahora sí, igual la misma dinámica, José, 10 minutos para que no se alargue mucho y ahí estamos dialogando, exactamente como la primera hora. Adelante, José, el tiempo es suyo. Gracias. Adelante. Hermano Reinaldo, vamos a empezar primero. La iglesia de Cristo. Hoy sí, hoy vámonos ya. Hoy sí, que Dios hoy nos va a iluminar. Marcos 3:13. Cristo fundó una iglesia, no fundó muchas. Si fundó una, debemos de estar todos en esta iglesia. Y hoy voy a comprobar que la iglesia de Jesucristo tiene más de 2000 años. Y esa es la iglesia universal, única. Desde aquellos tiempos hasta la fecha de hoy no ha cambiado la misma doctrina, la misma enseñanza. Y todos debemos de estar allí. Marcos 3:13. A ver, ¿qué dice? Pilas, hermano. Marcos 3:13. Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Así constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Ahí Estos vemos son que hay los una 12. iglesia de Cristo. Ahí vemos que ahí Cristo dejó una iglesia. Una. Y esos son de 12 apóstoles. Cuando Cristo decidió fundar una iglesia, dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Cuando él ya fundó su iglesia de 12 apóstoles, la congregación es una iglesia, ese es el cuerpo místico de Cristo. Ahora ven, en Mateo 16, 18, ¿qué dice Cristo? Yo fundé mi iglesia, la es mía, y esta es la única. Y voy a estar con ustedes toda la vida, todo el tiempo, hasta cuando realmente sea el fin del mundo, como dice Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Esa misma iglesia lleva más de 2000 años por ahorita y sigue. Oye, lo dice Mateo 16, 18. Escúchanlo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La Y iglesia las mía fuerzas es mía. No, ya va, hermano, tranquilo, despacio. La iglesia es mía, pero ¿quién va a estar edificando en esa iglesia? Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi, en singular, mi iglesia. ¿En quién? En Pedro. Pedro. Ahora siga. Y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. La podrán Yo te atacar. daré- Sí. La podrán atacar. Podrán estar en contra. Podrán hacer otras, pero sí la irán a atacar. No la podrán vencer. Oiga, la iglesia que fundó Cristo y la ha dejado en Pedro. ¿Qué es lo que tiene esa iglesia? Versículo 20. O 19, perdón, 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia de Cristo, esa iglesia es importante para todo aquel que quiera regresar o estar en la iglesia que fundó Cristo. Cristo es el Salvador. Todos lo sabemos. Entonces tiene que tener una iglesia. Para que seamos salvos, tenemos que entrar dentro de esta iglesia.
No debemos estar en otra, debemos estar en la que Cristo fundó porque queremos salvar nuestra alma, que Él nos salve nuestra alma. No nosotros, que Él nos salve nuestra alma. Pero debemos estar en esta iglesia visible, que el mundo la conozca, la vea, con 12 apóstoles. 12 apóstoles. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Vamos a escuchar. Ahora, a ti, Pedro, te daré... No, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti, Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates aquí quedará atado en el cielo. Lo que desates quedará desatado. De igual manera, tiene la llave de Cristo el lado a Pedro. Ahora mira lo que dice allá, Hechos 2, 41 y 42. Pedro, el mismo Pedro. ¿Ya, hermano? Hola. Perdón, estaba leyendo mudo aquí. Dice, Hermano, póngase pila. sí, no, pues, es que no quería interrumpirle. Dice, con muchas otras palabras, Pedro daba testimonio y los animaba. No, Sálvense. Hechos 2, 41. Hechos 2, 41, hermano. Sí. Los que creyeron fueron bautizados y ese día se unieron alrededor de 3,000 personas. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, en la iglesia que deja Cristo a Pedro, ¿cómo es otra vez el 41? Los que creyeron fueron bautizados y ese día se les unieron alrededor de 3,000 personas. 42. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a La iglesia- a la convivencia y a la fracción del pan y las oraciones. Se celebraba la Santa Eucaristía en esta iglesia. Versículo 47. Pila, hermano. El tiempo corre. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor cada día integraba a la comunidad y a los que habían de salvarse. Ahora comprende por qué la iglesia, si Jesucristo salva, porque hay una iglesia que lo vamos incorporando y debemos de bautizarlo para que en esta iglesia nos incorporemos y seamos salvos. Hecho capítulo 10, versículo 40 y no sé si el 47. Hecho capítulo 10, versículo 47. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ¿quién podrá negar el agua del bautismo a quienes han recibido el Espíritu Santo? Igual que nosotros. Y los mandó, y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Entonces, ¿por qué Pedro está mandando a bautizar? Para que la gente vaya incorporándose a la iglesia de Cristo y se salve. Hechos 20, 28. Escuchemos lo que dice. Hechos capítulo 20, versículo 28. La iglesia de Cristo es importante, es la única que Él dejó a lo largo de 2000 años. Y tenemos muchos sacramentos entre la iglesia. Pero eso es lo que nosotros vamos a ir enseñando para que vayamos avanzando sobre eso. Hechos 20, 28. ¿Cuánto tiempo me queda? Siga. ¿Cuánto tiempo le queda para...? Un momento. Hagamos algo. Yo sé que es un tema interesante. Le voy a dar 15 minutos. Ahorita va 8, tiene 7 minutos para que esté más tiempo considerado. Dele. Listo. Ándale. Hechos 20, 28. Ok, cuídense ustedes y todo el rebaño, a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo, como obispos, para apacentar la iglesia
de Dios que Él se adquirió con su propia sangre. Yo sé Ahora. que después... Ajá. Ahora, Yo sé. ¿qué dice? Que ¿Qué dice? A ver, hermano, a ver. ¿Qué dice el versículo 28 otra vez? Despacio, escúchenlo. Cuídense ustedes y todo el rebaño, a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo. Como cabeza. Escuchen, Cabeza. la cabeza de Cristo, cuya cabeza los ha dejado el Espíritu Santo. O sea que también ellos son representantes de la iglesia. ¿Quién? Los pastores entre la iglesia, los obispos, los presbíteros. Siga. Como obispos para apacentar la iglesia de Dios, que Él se adquirió con su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se meterán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán el rebaño. Y entre Entonces, comprendemos que hay una iglesia de Cristo que tienen obispos. Entonces, veamos entonces que esos obispos son los pastores verdaderos que hay que estar. Ellos están apacentando las ovejas, alimentando las ovejas. Al punto, bueno, vamos a ver, según dice, vamos a buscar allá en la iglesia del Señor, allá en Hebreo capítulo 12, versículo 23. Hebreo capítulo 12, versículo 23. Lo vamos a encontrar con la iglesia universal, única. Y ahí nos vamos a ver qué pasa. Y esa iglesia de Cristo es universal. Vamos a ver entonces qué dice Mateo 28, 20, 19 y 20. Vamos a ver. Hebreo 12. 23. Ustedes se acercaron al cerro de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y sus innumerables ángeles. Ustedes llegaron a la fiesta solemne, la asamblea de los primeros nacidos de Dios, cuyos nombres están inscritos en el cielo. ¿Qué le dijo a Pedro? A ti, Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. Aquí hay una iglesia. Y los primeros testigos están ¿dónde? En el cielo. O sea, que es la misma iglesia, la misma presencia. La iglesia de aquí, los primeros cristianos están en el cielo. Entonces la misma de aquí con la de arriba, la misma iglesia universal, la misma iglesia católica. En Hechos capítulo 1, versículo, si no me recuerdo, es el 6, que dice: Permíteme. Hechos 1, versículo 6. Sí, el 8 mejor. El 8. Sino que se van a recibir una fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los límites de la tierra. El 8. O sea que la iglesia de Cristo ha recibido el día de Pentecostés, como dice Hechos 2.1, el Espíritu Santo, a cual va a predicar el Evangelio a todas las naciones. Ahora vea, Mateo 20, 28, 18, 19 y 20. Vamos a leerlo. Mateo 28, 18, 19 y 20. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Desde aquellos principios hasta la fecha de hoy, la misma iglesia, la misma enseñanza. Y se dan cuenta que desde que la hizo Cristo hasta la fecha esta, no ha dejado de existir, es la misma, que lleva más de 2000 años. Ustedes lo van a ver. Mateo 28, 18 y 19, 20. 28. Sí, Mateo 28, versículo 18, 19 y 20. Ok. O te lo leo del 16. Todo poder 18. se me ha dado. Ok. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por Cristo. eso,
Por eso él fundó la iglesia, porque él tiene todo el poder, aquí y allá. Se la dejó a Pedro el encargado. ¿Qué vamos a hacer? Siga. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A todas las Bautícelos naciones. A todas las naciones. Se llama universal el mensaje. Y universal el mensaje, el hermano Diego lo puede buscar, que es católica. Que es el mensaje universal a todas las naciones. Siga. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo ¿Hasta estoy cuándo? con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. O sea que la iglesia de Cristo, desde que la fundó, sigue, lleva más de 2000 años. Más de 2000 años. Hasta la fecha, hoy llevamos en vida 2024 años. Puede ser que tenga 2023, 22 años, puede ser. Es la que tiene más. Y a esa, la que tiene más, es la de Cristo. Más nada. Si mi hermano Diego dice que esa no es la de Cristo, y es la que donde él predica, tendría que tener argumentos. Argumentos. En la Biblia. Porque como digo, no vamos a historia. En la Biblia. Y como tengo argumentos en la Biblia, esta Biblia la hizo la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Más nada. Ahí está. Muy bien, gracias. Gracias. 15 minutos, 15 minutos con 15. Le di más tiempo porque sé que 10 minutos es un poco muy corto. Vamos rápidamente. Antes de empezar, compartan, por favor. Compartan. No insulten, por favor, comenten con respeto como verdaderos hijos de Dios. Comenten, por favor. Si usted comienza a insultar, automáticamente será bloqueado y no hay necesidad de eso. Si quiere comentar con versículos, adelante, para eso estamos, pero no se permiten los insultos, por favor. Vamos entonces, rápido. Tiempo corre, vámonos. Muy bien. La verdadera iglesia de Cristo. ¿A qué le llamó Cristo iglesia? Le llamó Cristo iglesia a un edificio, a un monumento de concreto, ¿o a qué? Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí deja la promesa que edificará una iglesia, tiempo futuro, edificaré. Pero seamos honestos y seamos fiel a la palabra. No le agreguemos ni le quitemos a la palabra. Solo dice edificaré mi iglesia. Ahí no dice iglesia evangélica, metodista, bautista, presbiteriana. Tampoco dice iglesia ortodoxa, iglesia católica, iglesia carismática. No dice, seamos honestos y no agreguemos lo que no dice la Biblia. Solo dice iglesia. Ok, ¿a qué le llamó iglesia? Iglesia viene del original griego eclesia. ¿Qué significa la palabra eclesia? Habla de una asamblea, o sea, un grupo de personas. Pero al principio Cristo a todos los que llamó, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No voy a leer los nombres de los apóstoles porque todos lo sabemos. Jesucristo a todos aquellos que llamó, les llamó discípulos. Es más, le voy a decir algo. Jamás Jesús le llamó a sus seguidores cristianos. No, eso vino mucho después. No vamos a encontrar en ninguno de los 4 evangelios que Cristo le haya llamado cristianos a sus discípulos, o católicos o evangélicos. Les llamó discípulos. Ok, y hay más pasajes, pero como el tiempo vuela, voy a estar resumiendo. Entonces, a esos discípulos más tarde les llamó iglesia. Ahora bien, ¿cómo saber que yo estoy en la verdadera iglesia de Cristo con tantas que hay en el mundo?
con tantas que hay en cada país, ¿cómo saber? Muy sencillo, no es tan difícil. Bíblicamente lo vamos a ver. Muy bien, siempre pongo este ejemplo rapidísimo para que la gente lo entienda. Por ejemplo, si yo digo que soy musulmán, ¿y cómo la gente va a identificar que yo soy musulmán? Porque yo practico una enseñanza que es la enseñanza del Islam. Ahora bien, ¿cómo yo soy parte de la iglesia de Cristo o discípulo de Cristo? Porque yo guardo, practico, vivo la enseñanza de Cristo. ¿Y cuál es la enseñanza que Cristo trajo? Vamos a Juan capítulo 7, versículo 17. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús habló de doctrina, o sea, Él trajo una doctrina. ¿Y cómo voy a saber que soy parte de la iglesia de Cristo? Porque yo practico su doctrina. Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. Dice Juan, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel con el evangelio eterno para ser predicado a todos los moradores de la tierra, tribu, lengua y nación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sé que soy parte de la iglesia de Cristo si yo he recibido su doctrina, he recibido su enseñanza? ¿Y cómo se llama esa doctrina? ¿Cómo se llama esa enseñanza? Evangelio. Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, arrepentidos y convertidos, creed en el evangelio. ¿Cuál fue la misión que le dejó a sus apóstoles? Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cómo sé que soy parte de la iglesia de Cristo? Cuando yo he abrazado, he recibido y estoy practicando la doctrina que Cristo dejó. ¿Y cómo se llama esa doctrina? Evangelio. Muy bien. Ahora, como dije hace un rato, tantas denominaciones, tantas iglesias. Ojo con lo que voy a decir. Mucho oído con lo que voy a decir. Yo pertenezco a la misión evangélica del Príncipe de Paz, pero nosotros nunca enseñamos que solamente la misión evangélica del Príncipe de Paz es la iglesia de Cristo. ¿Quién es parte de la iglesia de Cristo? Todo aquel, no importa cómo se llama su denominación, porque Cristo no fundó denominaciones, fundó una doctrina. Y todo aquel que practica, guarda y vive la doctrina que Cristo dejó es parte de su iglesia. Porque la primera iglesia con un nombre, o sea, que aparece en el libro de los Hechos, ni se llamaba evangélica, ni se llamaba católica, se llamaba Templo La Hermosa. Pero eso no tiene que ver nada el nombre del templo, el nombre de la denominación. Lo que cuenta es lo que se está practicando, lo que se está enseñando, lo que se está viviendo en esa congregación, si es el evangelio de Cristo. Muy bien, ahora, ¿cómo saber que donde estoy yo o donde está usted es la iglesia de Cristo? Muy sencillo. Jesús lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué yo digo que yo estoy en la verdadera doctrina de Cristo y formo parte de la verdadera iglesia de Cristo que está expandido por todo el mundo? ¿Por qué? Por los frutos. Porque donde nosotros nos congregamos se ven los frutos que ha dejado la característica bíblica. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En la misión evangélica en general se reflejan estos frutos. Hoy no vamos, porque el tema de hoy no es si hay apóstoles o no hay apóstoles, no es el tema. Pero
En la iglesia evangélica están los ministerios. Nosotros no creemos que hay apóstol, pero como digo, no es el tema, pero sí en los 4 ministerios: pastor, evangelista, maestro y profetas. Por sus frutos los conoceréis. En la iglesia evangélica, ¿se ven esos frutos? Por supuesto que sí. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas que leí se manifiestan en la iglesia evangélica. Por supuesto que sí, 100% que sí. Incluso, escuche lo que digo, incluso cuando el católico está enfermo, acude a los evangélicos y a las pruebas me remito. Nunca vas a ver, o quizás hay, puede ser, pero eso me imagino que es contado, que un evangélico vaya a pedir que un sacerdote rece por él o le eche agua bendita cuando está enfermo, que yo sepa, no. ¿Quiénes vienen a los evangélicos? De otras denominaciones, y no solo católicos, adventistas, también tenemos pruebas que vienen los carismáticos. ¿Por qué? Porque con los evangélicos se mueven estos dones. Yo no conozco, al menos yo no conozco a ningún católico con el don de profecía. ¿Y en el evangelio está? Por supuesto que sí. ¿Hay falsos? Eso no cabe duda. No es el tema hoy. Hay falsos, claro. El hecho de que haya falsos no significa que no exista el original. ¿Por qué somos parte de la iglesia de Cristo? Porque en la iglesia evangélica se dan los frutos que el Espíritu ha dejado. Pregunto, ¿quiénes son los que más predican el evangelio? ¿Que acaso no son los evangélicos? Usted mira en un parque a un predicador evangélico predicando el evangelio. En la cárcel, en un autobús, hasta la gente ya les fastidia y dice: ¿por qué estos evangélicos están por acá gritando? Porque es el mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuántas? Yo hablo de Guatemala, no conozco su país, pero en Guatemala hay miles, escuche, miles de emisoras cristianas evangélicas. ¿Cuántas radios católicas hay en Guatemala? Sí las hay, no digo que no, pero oye, la diferencia es abismal, abismal. Nosotros somos parte, no somos la única, no somos la única, somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque se manifiestan los dones del Espíritu. La iglesia evangélica exhorta, como Pablo le dice a Timoteo, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Usted mira los predicadores evangélicos exhortar, reprender el pecado, exhortar, reprender la brujería, la hechicería, la idolatría, el adulterio, la fornicación. ¿Por qué? Porque eso es bíblico. Exhortar, se le enseña al pueblo vivir en santidad. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Se le predica, se le enseña al oyente. Efesios 5:27, viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso estamos plenamente convencidos que estamos y somos parte en la verdadera iglesia de Cristo. El que muchos no lo pongan en práctica ya no es culpa del pastor. El que muchos no obedecen, eso ya no es culpa del predicador, pero se predica. En otras denominaciones no se escucha este tipo de mensajes porque
Cristo lo dejó dicho. Hay que exhortar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Somos parte de la iglesia de Cristo? Por supuesto que sí. Parte, ojo, parte. No somos la única. El día que Diego Sick diga, la única iglesia de Cristo es la misión evangélica del Príncipe de Paz, yo estaría cayendo en un sectarismo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor es salvo y forma parte de la iglesia de Cristo. Me quedan 2 minutos. ¿Cómo sé que soy parte de la iglesia de Cristo? Ya lo dije, porque nosotros hemos creído en el evangelio que Cristo enseñó. Vivimos lo que Cristo dejó a través de su palabra. Y en los frutos se ve, se refleja en los frutos. En la iglesia evangélica se reflejan los frutos del Espíritu Santo. Se reflejan lo que Cristo ha dejado, el llamado de predicar, de enseñar. Si hay una denominación, como le quieras llamar, la evangélica, que tanto enseña la palabra de Dios, somos nosotros. Les decimos a la gente, casi ya es como presión, lean la Biblia, estudien la Biblia, escudriñen la palabra de Dios. Nosotros es lo que estamos haciendo, como dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Estos eran más nobles, pues cuando vino Pablo, escucharon la palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Dónde se escuchó ese término sana doctrina? Con los evangélicos. Ahora que muchos nos estén imitando es punto y aparte. Pero ¿quiénes fueron los primeros en decir volvamos a la sana doctrina? Regresemos a la sana doctrina en el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo dice vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Por eso somos parte de la iglesia de Cristo. Parte, porque no solo somos nosotros, sino que hay millones en todo el mundo que han creído en Jesús. Bíblicamente, nadie puede probar que la iglesia de Cristo se llama así. El que lo querramos acomodar, eso es punto y aparte. Y 15 minutos, ni más ni menos. Adelante, José. Vamos a retomar los otros 15.